La cafetería de la prisión quedó en silencio en cuanto el nuevo entró. Con la bandeja en la mano, la cabeza baja, caminaba como un fantasma en una habitación llena de lobos. Desde la mesa del rincón, el recluso más grande del bloque C, famoso por romper narices solo por diversión, sonrió. Rompió un huevo sobre su bandeja, dejó que la yema le escurriera entre los dedos y gritó. «Oye, novato. ¿Con antojo de proteína?» Los demás rieron mientras le arrojaba el huevo al uniforme del recién llegado. La yema amarilla se deslizó por su pecho. Aún así, el nuevo no se inmutó, ni siquiera levantó la mirada. El abusón estampó su bandeja en la mesa, se levantó y se plantó frente a él. «¿Estás sordo, imbécil?», dijo, pero antes de terminar la frase, la mano del recién llegado se movió como un rayo. Un giro, un golpe, y en un parpadeo el abusón yacía en el suelo, jadeando. Todos los ojos en la cafetería se quedaron fijos. Nadie se movió. El silencio fue ensordecedor, hasta que alguien susurró. «Espera, ese es el tipo que peleaba en la MMA. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después volteó esa prisión de cabeza». Antes de comenzar, no olvides darle me gusta al video, suscribirte y comentar desde donde nos estás viendo. Las puertas de acero del Centro Correccional Millbrook se cerraron con el sonido definitivo de una tapa de ataúd. Dentro de esos muros de concreto, sobrevivir significaba entender una sola regla: el respeto se ganaba con miedo y el miedo se ganaba con violencia. Era un código que había gobernado la prisión por décadas, y todo preso que cruzaba esas puertas lo aprendía rápido, o se convertía en su víctima. Danny Rodríguez llevaba 3 años contando los días hasta este momento. No porque fuera a salir libre, sino porque su reputación crecía afuera, y ahora era hora de consolidarla adentro. Con 1.93 metros de altura y más de 110 kilos de puro músculo, Danny era lo que los demás reclusos llamaban un depredador nato. Su cuerpo, cubierto de tatuajes, contaba la historia de su ascenso en la jerarquía del bloque C. Una telaraña en el codo marcaba su tiempo en aislamiento, las lágrimas bajo su ojo representaban las vidas que había cobrado, dentro y fuera de esos muros. Pero no era solo su tamaño lo que lo hacía peligroso. Era su mente. Tenía un instinto para detectar debilidades, un radar capaz de percibir vulnerabilidad desde el otro extremo del patio. Sabía que recién llegados se quebrarían bajo presión y cuáles necesitarían un empujón más convincente. Su grupo de leales lo trataba como a un rey, y los guardias miraban hacia otro lado, porque Danny mantenía el orden a su manera brutal. Cuando Danny hablaba, todos escuchaban. Cuando Danny se movía, todos se apartaban. Y cuando decidía que alguien era un problema, ese problema desaparecía rápido. Aquel martes empezó como cualquier otro. La campana del desayuno resonó a las 6:30 en punto, y los internos se dirigieron a la cafetería con la resignación de quien ha aprendido a encontrar rutina en el caos. Danny presidía su mesa habitual, rodeado de su círculo más cercano, Marcus, un tipo flaco de manos rápidas y temperamento más rápido aún, encargado de los negocios, Big Mac, un gigante cuya función era obvia, y Snake, un hombre silencioso de mirada fría, especialista en hacer desaparecer problemas de forma permanente. Juntos, eran la columna vertebral del bloque C, y su ritual matutino de observar la cafetería no era solo para desayunar, era para mantener el control. Danny escaneaba el lugar como un general revisando su territorio, quién se sentaba dónde, quién hablaba con quién, y sobre todo, quién podía estar saliéndose del orden. Analizaba amenazas, catalogaba recién llegados y buscaba oportunidades para ampliar su dominio. Era un juego de ajedrez con piezas humanas, y Danny había sido el gran maestro durante más tiempo del que cualquiera recordaba. Pero ese martes fue distinto. Ese martes llegó carne fresca. El nuevo entró con una calma deliberada que enseguida captó la atención de Danny. Mientras la mayoría de los novatos entraban fingiendo valentía o mostrando miedo, este era diferente. Se movía con propósito, pero sin agresividad, confiado, pero sin arrogancia. Su uniforme naranja colgaba suelto sobre un cuerpo claramente atlético. Piel morena, cabello oscuro, quizá a mediados de los 30, con una intensidad silenciosa que encendió el instinto depredador de Danny. Bueno, murmuró Danny sin apartar la vista. Parece que tenemos a un hombre misterioso. Snake se inclinó, interesado. ¿Quieres que averigüe de qué lo acusan? Danny hizo un gesto desinteresado. Nah. Más divertido descubrirlo a la vieja escuela. El recién llegado tomó su bandeja con movimientos medidos. Huevos revueltos aguados, pan quemado y algo que pretendía ser café.
No se quejó, no hizo muecas, solo aceptó lo que le dieron y buscó un lugar para sentarse. Ahí fue cuando Danny decidió marcar territorio. Tenía un ritual para iniciar a los nuevos, una especie de espectáculo que demostraba su autoridad mientras entretenía a su grupo. Todo comenzaba con algo pequeño, algo que podría parecer un accidente si los guardias miraban, pero siempre terminaba dejando claro quién mandaba. Danny Rodríguez controlaba el bloque C. Rompió un huevo sobre su bandeja, dejando que la yema escurriera entre los dedos. Su grupo lo observaba expectante. Aquello era teatro, y Danny estaba a punto de darles un show. «Oye, novato». Rugió su voz por toda la cafetería. ¿Con hambre de proteína? El lugar se fue silenciando. Los presos que ya conocían el ritual se apartaron del posible desastre, otros se quedaron mirando, morbosos. Los guardias al fondo percibieron el cambio de ambiente, pero no intervinieron, sabían que las funciones de Danny no convenía interrumpirlas, mientras no se pasara de la raya. El nuevo se detuvo, pero no giró. No respondió. Solo se quedó ahí, de pie, con la bandeja en la mano, como esperando algo. Su indiferencia solo encendió más la furia de Danny. Con un movimiento teatral, lanzó el huevo. La yema voló por el aire y se estrelló contra la espalda del recién llegado, dejando una mancha amarilla que todos pudieron ver. Aún así, el hombre no reaccionó. No se giró con ira. No mostró miedo. Simplemente permaneció inmóvil, como si nada hubiera pasado. Aquello no estaba saliendo como Danny esperaba, y empezaba a hacerlo quedar en ridículo frente a los suyos. ¿Te parece gracioso?, gruñó, levantándose. La silla de metal chirrió contra el suelo, haciendo que varios presos se estremecieran. Te estoy hablando, carne fresca. La cafetería entera quedó muda. Incluso el personal de cocina se asomó por la ventana de servicio. Era el momento que todo novato enfrentaba en el bloque C, someterse a la autoridad de Danny, o sufrir las consecuencias. Danny avanzó despacio, con pasos que retumbaban en el suelo. Su grupo lo seguía de cerca, listos para intervenir. Pero ese era su espectáculo. El nuevo seguía sin moverse, sin mirarlo, sin reconocer el peligro que se acercaba. Solo observaba las mesas vacías, como si lo único que le importara fuera encontrar un sitio tranquilo para desayunar. Esa calma lo estaba volviendo loco. ¿Eres sordo o solo estúpido?, rugió Danny, tan alto que los guardias tendrían que intervenir si aquello seguía subiendo de tono. Pero Danny sabía exactamente cómo manejar esa delgada línea. Llevaba años jugando ese juego. Cuando te hablo, me contestas. Así funciona el respeto aquí dentro. Finalmente, el recién llegado se dio la vuelta. Sus movimientos eran lentos, controlados, como si estuviera decidiendo si aquella situación merecía siquiera su atención. Cuando sus ojos se encontraron con los de Danny, hubo algo inquietante en ellos. No miedo, ni ira, sino una evaluación profesional, como si lo estuviera analizando y calculando algo. Te escuché, dijo el nuevo, en voz baja. Su tono era sereno, completamente ajeno a la tensión que llenaba la sala. Solo que no entiendo qué tiene que ver eso con que yo esté tratando de desayunar. La respuesta tomó por sorpresa a Danny. La mayoría de los novatos se acobardaban o intentaban hacerse los duros. Pero este tipo no hacía ninguna de las dos cosas. Simplemente permanecía ahí, relajado, como si Danny Rodríguez no fuera más que una molestia menor. ¿No entiendes qué tiene que ver contigo?, repitió Danny, enrojeciendo de furia. Aquella falta de respeto era intolerable. Frente a toda la cafetería, frente a su gente, ese don nadie lo estaba tratando como si no valiera nada. Quizás necesites una lección sobre cómo funcionan las cosas aquí. Sin previo aviso, Danny empujó con fuerza al recién llegado en el pecho. Debería haberlo hecho tambalearse, incluso tirarlo al suelo, pero el hombre apenas se movió. Absorbió el impacto, ajustó su peso levemente y se mantuvo exactamente en su lugar. Era como empujar una pared. Danny parpadeó, confundido. Había puesto fuerza real en ese empujón, suficiente para mover a cualquiera, pero aquel tipo no se había movido ni un centímetro. Algo no estaba bien. Algo que Danny no lograba entender. ¿Acabas de ignorarme?, rugió, su voz cada vez más alta y desesperada. La multitud observaba, esperando ver cómo su rey respondía a un desafío como ese. Nadie ignoraba a Danny Rodríguez. Nadie. El recién llegado colocó su bandeja sobre una mesa cercana con una precisión casi ritual, como si estuviera manejando algo valioso. Luego se enderezó, sin agresividad,
sin gestos amenazantes, pero con una mirada distinta. Sus ojos se habían enfriado, se habían vuelto profesionales, como si algo dentro de él se hubiese activado. Mi nombre es Alex Santos, dijo con calma. Solo intento cumplir mi condena en paz. El nombre golpeó a Danny como un rayo. Alex Santos. Había escuchado ese nombre antes. Susurros en la sala de recreo entre los reclusos fanáticos de las artes marciales mixtas. Santos había sido una estrella en ascenso en la UFC antes de su arresto. Invicto en 12 peleas profesionales, famoso por su dominio en el suelo y sus sumisiones relámpago. Pero eso había sido hace años, y Danny se había convencido de que esas historias eran exageradas. Los rumores de prisión siempre lo son. Santos, el peleador. Dijo Danny forzando una risa hueca. ¿Y se supone que eso me impresione? Esto no es el octágono, tipo duro. Esta es mi casa. Pero mientras pronunciaba esas palabras, su confianza empezaba a tambalear. La forma en que Santos se movía, la manera en que mantenía la calma, la ausencia total de miedo en su mirada. Ese no era un matón cualquiera. Era un asesino entrenado, un hombre que había dedicado años a perfeccionar el arte de destruir cuerpos humanos. Santos dio un pequeño paso adelante, y de pronto Danny lo vio con claridad, el sutil cambio en su equilibrio, la forma en que sus manos colgaban sueltas, listas para moverse en cualquier dirección. El instinto depredador que había guiado a Danny durante años le gritaba que retrocediera. Pero hacerlo frente a todos destruiría su reputación. ¿Tu casa?, preguntó Santos, ladeando ligeramente la cabeza. Curioso. Desde donde yo estoy, parece más un lugar donde los matones se meten con los que no pueden defenderse. Donde hombres adultos arrojan comida como niños con rabietas. El golpe verbal dolió más que cualquier puñetazo. La reputación de Danny se basaba en el miedo y el respeto, y Santos acababa de desmontar ambos con precisión quirúrgica. Los demás reclusos empezaban a murmurar, intuyendo que la jerarquía del bloque se estaba a punto de cambiar. ¿Crees que eres mejor que yo?, gruñó Danny, erguido sobre Santos como una montaña. ¿Crees que por haber peleado en una jaula eso te hace especial? Escúchame, niñito, llevo quebrando hombres aquí desde antes de que supieras cómo se ve un uniforme de preso. Santos asintió, como si considerara sus palabras con calma. Probablemente tengas razón. Tienes experiencia, tamaño, conoces el terreno, probablemente una docena de tipos listos para saltar si las cosas se complican. Por un instante, Danny creyó que lo estaba haciendo entrar en razón. Pero entonces Santos sonrió, y no fue una sonrisa amable. La cosa es, continuó, en voz baja, que pasé 10 años aprendiendo a lastimar gente de manera eficiente. Y el tamaño no importa cuando sabes exactamente dónde aplicar la presión. La amenaza fue tan serena, tan natural, que Danny tardó un momento en procesarla. Y cuando su cerebro alcanzó a entender, ya era demasiado tarde. Santos se movió tan rápido que nadie en la cafetería pudo seguirlo. Un instante Danny estaba encima, usando su tamaño para intimidar. Al siguiente, Santos le sujetaba la muñeca, la giraba en un ángulo imposible y un dolor punzante le recorría todo el brazo. Danny intentó zafarse, usar su fuerza para liberarse, pero el agarre de Santos era de hierro. Cada intento solo aumentaba el dolor, como si el otro estuviera usando su propia fuerza en su contra. Sintió los huesos crujir dentro de su brazo, moviéndose donde no deberían. El truco del apalancamiento, dijo Santos con tono casi didáctico, como si diera una clase de física, no es cuánta fuerza tengas, sino entender la mecánica. Danny intentó gritar, pedir ayuda, cualquier cosa para recuperar el control, pero antes de emitir sonido alguno, Santos golpeó con precisión un punto de presión en su cuello. La voz se le murió en la garganta. De pronto no podía respirar bien. Su visión se nublaba. Ahora, continuó Santos con la misma calma, voy a soltarte la muñeca, y tú vas a sentarte a terminar tu desayuno. Vamos a fingir que esto nunca pasó, y mañana empezamos de nuevo. ¿Te parece razonable? Danny intentó asentir, pero el control del punto de presión apenas le permitía moverse. La técnica cortaba el flujo sanguíneo justo lo suficiente para marearlo sin causar daño permanente. Era quirúrgico, preciso, ejecutado por alguien que sabía exactamente cuánta fuerza usar para dominar sin matar. A su alrededor, la cafetería seguía congelada en un silencio absoluto. La banda de Danny permanecía inmóvil, sin saber si intervenir o no. Big Mac llevó la mano al cuchillo escondido en su pantalón, pero Snake le sujetó la muñeca y negó lentamente con la cabeza.
Algo en la serenidad de Santos indicaba que cualquier intento de intervenir terminaría muy mal. Buena decisión, dijo Santos al notar el intercambio. Soltó la muñeca de Danny y retrocedió un paso, dándole espacio para recomponerse. Danny tropezó hacia atrás, sosteniéndose el brazo y jadeando. El color regresaba lentamente a su rostro, pero la humillación ardía más que el dolor. Esto no ha terminado, jadeó Danny, intentando rescatar algo de dignidad. ¿Crees que puedes entrar aquí y faltarme al respeto? No tienes idea de lo que acabas de empezar. Santos recogió su bandeja y se dirigió a una mesa vacía junto a las ventanas. En realidad, creo que tú lo empezaste cuando me lanzaste comida, respondió. Yo solo lo terminé. El desprecio en su tono dolió más que la derrota física. Danny Rodríguez había construido su reputación como el hombre más peligroso del bloque C y ahora había sido dominado como un amateur por alguien que parecía más un ejecutivo que un convicto. Mientras Santos se alejaba, las conversaciones poco a poco regresaron, pero eran distintas. Susurros reemplazaron al bullicio. Los presos miraban nerviosos entre la mesa de Danny y la de Santos, sentado tranquilo junto a la ventana. El equilibrio de poder del bloque se acababa de tambalearse. Marcus se inclinó hacia Danny, murmurando. Jefe, tal vez deberíamos dejarlo pasar. Reagruparnos. Pensar el siguiente paso. El rostro de Danny se puso rojo de rabia. ¿Dejarlo pasar? Todos aquí acaban de verme humillado por ese niñito. Si no respondo, estoy acabado. Todos lo estamos. Big Mac tronó los nudillos, ansioso por violencia. Solo da la orden, Danny. Podemos atraparlo en las duchas. Que parezca un accidente. No, intervino Snake, en voz baja. Míralo. De verdad, míralo. Todos volvieron la vista hacia Santos, que comía su desayuno con la misma calma con la que había llegado. Había algo perturbador en su serenidad, en cómo parecía completamente ajeno a lo ocurrido. Cualquier otro preso estaría mirando por encima del hombro, esperando represalias. Santos, en cambio, comía como si estuviera en un hotel. No tiene miedo, continuó Snake. Después de humillarte frente a todos, ni siquiera se preocupa por cuidarse la espalda. Eso significa que o está loco, o sabe algo que nosotros no. Danny quería ignorar las palabras de su lugarteniente, pero Snake había sobrevivido 15 años en el sistema por saber leer las situaciones. Si él estaba preocupado, había razones para estarlo. Averigua todo lo que pueda sobre Alex Santos, ordenó Danny. Expediente, antecedentes, contactos afuera. Quiero saber con quién estamos tratando antes de mover una pieza. El resto del desayuno transcurrió en un silencio tenso. La banda de Danny comió rápido, lanzando miradas ansiosas hacia la mesa de Santos. Los demás presos mantenían su distancia, conscientes de que el bloque C era ahora una bomba de tiempo a punto de estallar. Santos terminó su comida, limpió su bandeja y salió de la cafetería con la misma calma con que había entrado. No miró atrás, no reconoció las docenas de miradas que lo seguían. Simplemente se fue, como si nada importante hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. La noticia se extendió por la prisión como fuego en la hierba seca. Para la hora del almuerzo, todos en Millbrook sabían que Danny Rodríguez había sido humillado por el nuevo. Las versiones crecían con cada relato, haciéndose más exageradas y dramáticas. Algunos decían que Santos había dejado inconsciente a Danny de un solo golpe, otros juraban que lo habían visto suplicar por misericordia. La verdad era aún más perturbadora que los rumores. Santos no había usado fuerza excesiva, no había causado daño permanente, ni siquiera había levantado la voz. Simplemente había demostrado que todo el tamaño y la reputación de Danny no significaban nada frente a la técnica y el entrenamiento adecuados. Fue una lección magistral de violencia controlada que dejó a todos preguntándose de qué más sería capaz Santos. Esa tarde, en la biblioteca, Santos estaba sentado leyendo una copia gastada de Meditaciones de Marco Aurelio, aparentemente ajeno a los murmullos que se propagaban a su alrededor. Los reclusos pasaban frente a su mesa y lo observaban de reojo, intentando reconciliar al hombre tranquilo con las historias que circulaban sobre el incidente en la cafetería. Jarre Martínez, un preso con cadena perpetua que llevaba más tiempo en Millbrook que nadie, se acercó con el respeto reservado a los peligrosos desconocidos. Había visto de todo a lo largo de los años, tipos duros caer, silenciosos sobrevivir, y había aprendido a distinguir a los depredadores de las presas. ¿Te importa si me siento?, preguntó con cortesía. Santos levantó la vista de su libro y señaló la silla vacía frente a él. Por favor.
Jarre se sentó, estudiándolo con ojos experimentados. Provocaste todo un alboroto esta mañana. Solo intentaba desayunar en paz, respondió Santos, cerrando el libro pero manteniendo un dedo entre las páginas. A veces, la paz requiere una demostración. Danny Rodríguez no es de los que dejan pasar algo así, dijo Jarre con tono serio. Ha sido el rey del bloque C durante 5 años. Lo que pasó hoy lo hizo ver débil, y los reyes débiles no duran mucho aquí. Santos asintió, pensativo. Entiendo su posición, pero no estoy interesado en ser el rey de nadie. Solo quiero cumplir mi condena y salir de aquí. Jarre soltó una risa sin alegría. Hijo, puede que tú no estés interesado en el juego, pero el juego ahora está interesado en ti. Danny ya está reuniendo gente para ir por ti. Dicen que está pidiendo favores en otros bloques. La información no pareció sorprender a Santos. Abrió de nuevo su libro y buscó la página con calma. Gracias por la advertencia, Jarre. Lo aprecio. ¿Eso es todo? Preguntó Jarre, incrédulo. ¿Ese tipo planea herirte, tal vez matarte, y tú solo vuelves a leer filosofía? Santos levantó la vista, y por un instante, Jarre alcanzó a ver algo frío y calculador detrás de aquellos ojos tranquilos. Jarre, pasé 10 años en una jaula con hombres que entrenaban todos los días para hacer daño. He sido estrangulado hasta perder el conocimiento por campeones mundiales, he tenido los huesos casi rotos por los mejores luchadores del planeta. Danny Rodríguez lanza huevos y se apoya en la intimidación. La seguridad tranquila en la voz de Santos hizo que a Jarre se le erizara la piel. No era arrogancia ni valentía falsa, era la certeza de alguien que se había probado a sí mismo contra los mejores y había salido victorioso. Además, añadió Santos, regresando a su lectura, yo no soy el que debería preocuparse. Sé exactamente de lo que soy capaz. Danny está a punto de descubrir qué pasa cuando la política de prisión se enfrenta a la violencia profesional. Jarre salió de la biblioteca con más preguntas que respuestas. Había visto hombres fuertes antes, tipos que sabían pelear, pero Santos era distinto. Había precisión en cada uno de sus movimientos, una calma calculada que revelaba un entrenamiento mucho más avanzado que el de cualquier persona común. Esa tarde, durante la hora de recreo en el patio, la tensión podía cortarse con un cuchillo. La banda de Danny había crecido a lo largo del día, mientras llamaba favores y hacía promesas. Hombres de otros bloques se habían unido a su causa, atraídos por la oportunidad de estar del lado ganador. Ya sumaban casi 20, una pequeña armada según los estándares de la prisión. Se reunieron cerca del área de pesas, imposibles de ignorar. Danny, con el brazo aún dolorido del encuentro matutino, hablaba fuerte, dando órdenes y delineando su plan para Santos. Era tanto teatro como estrategia, un espectáculo público para restaurar su reputación herida. Mientras tanto, Santos estaba solo en una banca junto a la cancha de básquetbol, leyendo el mismo libro de la biblioteca. De vez en cuando levantaba la vista para ver el juego, sin mostrar conciencia alguna del grupo de reclusos hostiles que se acercaba a 50 metros. Su aparente indiferencia solo avivaba la furia de Danny. Míralo, gruñó Danny a su grupo, sentado ahí como si fuera el dueño del lugar, como si fuera mejor que todos nosotros. Es hora de recordarle quién manda. El grupo empezó a avanzar por el patio con paso decidido, sueltos pero coordinados. Los demás presos se apartaban, algunos dirigiéndose a los edificios para no presenciar lo que estaba por ocurrir. Los guardias en las torres notaron el movimiento, pero no intervinieron, mientras no hubiera armas, preferían dejar que los internos resolvieran sus propios conflictos. Santos levantó la vista de su libro cuando la multitud se acercó. Marcó la página con cuidado, dejó el libro a un lado y se levantó despacio. No había prisa ni pánico en sus gestos. Simplemente se preparó, con la misma calma con que alguien se ata los zapatos. Alex Santos, llamó Danny mientras su grupo formaba un semicírculo alrededor de la banca. Es hora de continuar tu educación. Santos observó los rostros hostiles a su alrededor, contando oponentes, evaluando amenazas, calculando ángulos. Su expresión seguía neutra, casi aburrida. 20 contra 1 parece un poco excesivo, ¿no crees? Deberías haberlo pensado antes de humillarme esta mañana, respondió Danny. Ahora vas a aprender cuánto cuesta el respeto aquí dentro. El primer atacante llegó desde la izquierda de Santos, un hombre delgado, cubierto de tatuajes. Lanzó un golpe torpe, apuntando a su cabeza, con la técnica de un borracho en una pelea de bar. Santos se agachó,
tomó el brazo extendido del hombre y usó su propio impulso para lanzarlo contra otros dos que venían detrás. Los tres cayeron enredados en insultos y dolor. El resto del grupo se abalanzó al mismo tiempo, tratando de vencerlo por número, pero Santos se movía como mercurio líquido, fluyendo entre ellos, usando su agresión en su contra. Un golpe de palma derribó a uno de inmediato, un codazo al plexo solar dejó a otro doblado, sin aire, una barrida perfectamente calculada lanzó a un tercero al suelo. En menos de 30 segundos, la mitad de la banda de Danny yacía en el piso, gimiendo o jadeando por respirar. Los que quedaban dudaron, de pronto inseguros de su ventaja numérica. Danny aún no había intervenido, esperando que sus hombres ablandaran a Santos antes de entrar él mismo. Pero ver cómo su ejército era destruido por un solo hombre destrozaba lo poco que quedaba de su autoridad. «Agárrenlo», rugió finalmente, lanzándose al ataque. Su enorme cuerpo era pura fuerza bruta, pero Santos solo dio un paso al costado en el momento justo, aprovechó el impulso de Teane y lo lanzó directo contra la pared de concreto. El golpe resonó por todo el patio. Danny cayó al suelo, aturdido, con una herida abierta en la frente. Los demás miraron a su líder caído, luego a Santos, que permanecía de pie, sereno, en medio del desastre, sin un solo rasguño. La pelea terminó ahí. Los atacantes retrocedieron, ayudando a los heridos a levantarse. Nadie quería seguir. Santos tomó su libro del banco y se alejó caminando, dejando 20 hombres derrotados esparcidos por el suelo. Todo había durado menos de 3 minutos, pero las consecuencias resonarían en Millbrook durante meses. Mientras se perdía dentro del edificio, el silencio se apoderó del patio. El rey del bloque se había caído, y en su lugar se erguía un hombre que acababa de redefinir lo que significaba el poder dentro de esos muros. La historia corrió por los pasillos de Millbrook como corriente eléctrica. Para la hora de la cena, todos los bloques conocían la verdad, el nuevo no era un preso cualquiera. Alex Santos había sido un peleador profesional. Y no cualquiera. Estaba invicto en artes marciales mixtas antes de su condena. Una estrella en ascenso cuya carrera se había truncado por un cargo de homicidio involuntario que lo llevó a esas paredes de concreto. La revelación lo cambió todo. Los que creían que la pelea del patio había sido suerte entendieron que habían presenciado algo mucho más grande. No era un peleador callejero. Era un experto en el arte de destruir cuerpos humanos. Danny Rodríguez yacía en la enfermería con una conmoción cerebral y 17 puntos en la frente. El médico de la prisión, un hombre cansado que había cosido a más presos de los que podía recordar, negó con la cabeza al terminar la última sutura. «Tuviste suerte de que se contuviera», murmuró cortando el hilo. «Un poco más de fuerza en ese golpe, y estaríamos teniendo una conversación muy distinta». La lección que Alex Santos enseñó ese día resonó durante años en cada bloque de celdas. A veces, la persona más peligrosa en la habitación es la que parece menos amenazante. Danny Rodríguez aprendió que el respeto ganado por miedo se derrumba en cuanto enfrentas a alguien que simplemente no tiene miedo. Santos cumplió el resto de su condena en paz. No porque buscara poder, sino porque había demostrado que la verdadera fuerza proviene de la disciplina y el autocontrol. Los matones de prisión se alimentan de los débiles, pero se desvanecen como sombras cuando se enfrentan a alguien que ha dominado el arte de la violencia controlada.